Imaginen que tienen dos pacientes con un hemograma parecido. Los dos tienen anemia microcítica, o sea que tienen un volumen corpuscular medio bajo. Pero uno tiene una deficiencia de hierro y el otro un rasgo talasémico. Y por lo tanto el tratamiento es completamente distinto. ¿Cómo hacen para distinguirlos sin pedirle más estudios? Podemos usar un número que ya viene informado en el hemograma. Se llama RDW. Y en este video te explico exactamente qué es y cómo usarlo. Los eritrocitos no tienen todos el mismo tamaño. Lo que te informa el hemograma como volumen corpuscular medio es el promedio del tamaño de todos los glóbulos rojos de la muestra que están analizando. Podríamos tener una muestra donde todos los eritrocitos sean parecidos o una muestra donde todos los eritrocitos sean distintos. Por suerte, el aparato donde se hacen los recuentos mide la información de cada eritrocito de la muestra por separado. Así que podemos construir un gráfico donde ponemos en el eje de las X el volumen de cada eritrocito de la muestra y en el eje de las Y la frecuencia en que aparece. Esto se llama un histograma de frecuencias. Para analizar más fácil, vamos a dividir cada frecuencia por el número total de eritrocitos que medimos y multiplicamos por 100 para tener un gráfico, en vez de frecuencias, un gráfico de porcentajes. Si se fijan, la forma es exactamente la misma, pero vamos a estar hablando de porcentajes en vez de frecuencias. Y nos va a quedar un gráfico de este tipo, donde la mayoría de los eritrocitos va a tener un volumen cercano a los 90 y el resto va a tener volúmenes que no son 90, pero no son muy diferentes hacia un lado y hacia el otro. En estadística, este tipo de gráficos se llama distribución de frecuencias y nos dice para una variable, por ejemplo acá el volumen del eritrocito, cuál es el valor que aparece con más frecuencia, en este caso ese es 90 femtolitros, y cómo se distribuyen los valores alrededor de ese valor más frecuente. En este caso están todos distribuidos, hay un solo valor más frecuente y están todos distribuidos más o menos parejo alrededor de ese valor. No siempre da así. Entonces se busca aproximar curvas que describan ese comportamiento. En este caso, la curva que describe cómo se distribuyen los valores del eritrocito alrededor del valor más frecuente es esta, que ven acá en amarillo, y se llama distribución gaussiana o distribución normal. A partir de una distribución normal podemos marcar el valor más frecuente. Este valor coincide con el promedio, si calculáramos el valor promedio del volumen en todos los eritrocitos que medimos. Y es como en la actualidad los contadores estiman el volumen corpuscular medio. Una curva normal también nos explica, además del promedio que tenemos, cómo se distribuyen los valores alrededor de ese promedio, si hay poca diferencia o hay mucha diferencia. En el caso del volumen eritrocitario, a esa diferencia la llamamos anisocitosis. Y entonces a esta curva se la llama curva de anisocitosis eritrocitaria, o sea, si son todos los eritrocitos iguales entre sí o distintos. En inglés, la curva se llama Red Cell Distribution Width, o sea, RDW. Estadísticamente, para saber si los valores que calculamos de volumen eritrocitario son parecidos entre sí, lo que vamos a hacer es calcular el promedio, calcular la diferencia entre cada volumen individual y el volumen corpuscular medio, sumar esas diferencias, hacer otras operaciones matemáticas y finalmente nos va a quedar un valor que se llama desvío estándar. El desvío estándar nos dice básicamente qué diferencia hay entre sí, entre los valores individuales y el promedio. Y en la curva lo tenemos graficado ahí en verde. Ese ancho de la curva nos dice qué tan grande es el desvío estándar. Como el desvío estándar depende del promedio y lo que queremos estimar es, independientemente del tamaño del eritrocito, si el volumen es variable o no, lo que sacamos es el porcentaje de lo que varía. Para eso dividimos el desvío estándar
por el promedio de lo que miden los eritrocitos, o sea, el volumen corpuscular medio, y lo multiplicamos por 100. Es menos utilizado, pero también se puede calcular el ancho de la curva de anisocitosis en femtolitros. Para eso se multiplica el desvío estándar por el volumen corpuscular medio, o sea, el promedio. Y eso nos da aproximadamente los que serían los valores a la altura de un 20% de frecuencia. Si cualquiera de los valores de RDW que se calculó dan valores chicos, eso quiere decir que los eritrocitos son todos iguales entre sí. Pueden ser todos iguales entre sí con un volumen normal o todos iguales entre sí con un volumen distinto del normal, o más chicos e iguales o más grandes e iguales. En cambio, si el RDW da un valor grande, eso quiere decir que los eritrocitos de la muestra que medimos son distintos entre sí, independientemente del valor promedio de volumen corpuscular medio que les dé, van a tener eritrocitos más grandes y eritrocitos más chiquitos, muy variables. Si tomamos los valores de RDW-CB, que son en porcentajes, eso es el coeficiente de variación en porcentaje, nos va a dar que lo normal es que las mujeres tengan entre 11,6 y 14,7%. En cambio, los hombres tienen entre 11,9 y 12,9. Si tomamos los valores del RDW desvío estándar, los valores normales son de 36,9 a 50,2 femtolitros para las mujeres y de 39,9 a 50,2 femtolitros para los hombres. Volviendo a nuestro caso inicial, en la deficiencia de hierro, como algunos eritrocitos van a tomar hierro y otros no les va a alcanzar el hierro para tomarlo, eso lleva a tener eritrocitos de distinto tamaño y por lo tanto el RW suele ser alto. En cambio, en el que tiene riesgos talasémicos, el problema es genético. Por lo tanto, todos los eritrocitos tienen el mismo problema, son todos chicos y por lo tanto el RW es bajo. Si querés conocer todos los tips para poder clasificar las anemias, quédate a ver mi próximo video.